Muy bien, parece ser que sí funciona. No sé si lo alcanzan a ver, espero que sí, está chiquito. Ok, muy bien. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a comenzar leyéndolo. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema, como ustedes pueden ver, es la salutación de Pablo a la iglesia de Filipos. Ya tenemos 15 días o dos estudios acerca de la introducción al libro de los Filipenses. Si usted no estuvo presente para ver la introducción, claro, está en el canal de YouTube, lo pueden ver ahí para ponerse al día con nuestro estudio. Entonces ya vimos 2 días nada más dedicados a la introducción de este hermoso libro tan personal para Pablo. Habíamos mencionado que no hay otro libro más personal aparte de Filemón. Entonces Filemón y Filipenses son los libros más personales de Pablo, son las epístolas más intensas de comunión con las iglesias, o con, en este caso, la iglesia, en el caso de Filemón, con un individuo. Ahora, el día de hoy no vamos a ver realmente algo nuevo, porque estamos viendo los saludos, y los saludos es algo que es muy notorio, algo que vemos en epístola tras epístola tras epístola de Pablo. Casi siempre usa las mismas palabras con algunos cambios, y como hemos visto tantas epístolas en el pasado, lo que vamos a ver hoy no debe de ser nada nuevo para la mayoría de ustedes, pero nos sirve siempre como recordatorio de estas cosas tan hermosas. Entonces, la manera en que decidí hacer esto, decidí hacerlo a manera de sermón tópico. Si usted no sabe qué es un sermón tópico es un sermón doctrinal o un sermón con tema teológico. Cuando se hace un sermón tópico o teológico o doctrinal, como gusten llamarlo, cada punto se empieza con una pregunta y los párrafos deben de contestar a esa pregunta, como en este caso el punto número 1, ¿quién escribe y quién acompaña al escritor? Entonces esta pregunta debe de contestarse en los siguientes párrafos. Entonces terminé haciendo el bosquejo a manera de un sermón tópico, que usualmente no hago a menos de que sea tópico. En este caso se me hizo más fácil verlo así, siendo que es introductorio, o vamos, las salutaciones de Pablo. Pues comenzamos. ¿Quién escribe y quién le acompaña? Vamos a empezar con una oración para empezar con estos primeros puntos. Señor Dios, gracias le damos porque usted nos permite en esta mañana estar juntos como iglesia, alabándole, Señor, con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, esos sacrificios, Señor, hacia usted. Gracias, Señor, porque nos permite tener la Biblia en nuestras manos y podemos nosotros leerla. Gracias por su Santo Espíritu, quien nos enseña las profundidades de ella, quien es nuestro Maestro, quien nos ilumina acerca de estas cosas que usted tiene para nosotros en su bendita palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido salvos por gracia y no por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino únicamente por el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por el privilegio de haber sido hechos hijos suyos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién escribe y quién le acompaña? 1:1a. Pablo y Timoteo. El burro por delante. ¿Sí? Ahora, en nuestra cultura, nunca dices tu nombre antes del nombre de otra persona. Por lo menos en nuestro idioma, esto no se debe de hacer. Sin embargo, esto no es así en este caso. Primeramente, esto no es falta de educación en el lenguaje de aquellos tiempos. No era visto mal poner tu nombre antes. Y aparte, esto también era para que no quedara en duda quién es el escritor. En este caso, Pablo. Claramente, Pablo es quien lo escribió. Él pone su nombre por delante del de Timoteo. No es que estaba siendo grosero ni nada, simplemente estaba tratando de exponer
precisamente quién fue el escritor, aunque sabemos que el autor no es nada más ni nada menos que la persona de Dios, Espíritu Santo. En caso de Timoteo, Timoteo, él viene siendo el amanuense, que es un amanuense, básicamente el que toma el dictado. Nosotros tenemos que recordar que todas las epístolas de Pablo, todas, con la excepción de una, fueron escritos por otros individuos. ¿Okay? Recordemos que la única epístola de Pablo que fue escrita por su propio puño, como lo dice la Biblia, es la epístola de Gálatas. Todas las otras epístolas él dictó y tuvo sus secretarios o amanuenses que escribían lo que él decía cuando él era inspirado por el Espíritu Santo a llevarlo a cabo. En este caso, Timoteo es el secretario, él es el amanuense. Otra razón por la que Pablo menciona a Timoteo, porque él no tenía la necesidad por mencionarlo. ¿Cuál es la importancia realmente de la mención de Timoteo? Pero él decide, por parte del Espíritu Santo, gracias a eso, nombrar a Timoteo porque los filipenses ya conocían al joven predicador. La razón por la que ellos ya lo conocían es porque cuando Pablo iba en su segundo viaje a Macedonia, cuando se estableció la iglesia de Filipos, Timoteo le acompañó. Es decir, que Timoteo vio personalmente la fundación de la iglesia de Filipos. Él estuvo presente cuando ellos fueron y encontraron a Lidia, cuando fueron allá de Tiatira, Lidia de Tiatira, cuando fueron allá al río donde se hacía la oración. Todo esto viene en Hechos capítulo 16. Entonces vamos a ver que él estuvo también presente. Vamos rápidamente a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 1 al 3 y posteriormente el versículo 12. Dice, Hechos 16, 1 al 3, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces claramente podemos ver que él le acompañó en el segundo viaje misionero que Pablo hizo cuando recorrió la zona de Macedonia, y los versículos 4, 5, 6, 7 nos hablan acerca de ese viaje que tomaron. Pero nos vamos al versículo 12 y vamos a leer desde el 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y ahí fue cuando establecen por primera vez la iglesia de Filipos. Entonces Timoteo era importante para la congregación ahí, puesto que él vio esa congregación nacer. Esto también sería, el mencionar a Timoteo también era algo positivo, porque mostraba a los lectores de la iglesia de Filipos que Timoteo y Pablo todavía estaban bien doctrinalmente entre ellos. No había choques, no había problemas, estaban de acuerdo, vivían juntos, estaban unidos. Entonces era importante que los hermanos de Filipos vieran esa unión que ellos tenían en Cristo Jesús. En el pasado yo he tenido algo de problemas con situaciones similares. He llegado a visitar iglesias que no he visto en años y me preguntan por ciertas personas: oiga hermano, ¿y qué pasó con fulano que antes estaba con usted? No, pues ya no está conmigo. ¿Y por qué razón? Porque ya no estábamos de acuerdo doctrinalmente, porque hubo unos problemas teológicos. Hubo choques, y por lo tanto nos tuvimos que apartar. Y esto es difícil realmente. Esto mancha el testimonio de nuestro Señor Jesucristo cuando este tipo de cosas suceden, porque eso implica que no somos de una misma mente, no somos de iguales en cuestión a lo que creemos bíblicamente, y causa problemas. Y recuerden que el cuerpo de nuestro Señor no está dividido, está unido. Por lo tanto, es importante para Pablo mencionar a Timoteo
para demostrar a los lectores de Filipos que aún estaban de acuerdo. También era importante para Pablo mencionar a Timoteo, puesto que lo volvería a enviar. Timoteo sería reenviado nuevamente a la iglesia de Filipos, y ellos tenían que tener a Timoteo en mente, decir, sí me acuerdo de ese joven que estuvo aquí. Sí, es cierto, y ahora me está diciendo Pablo que va a regresar. Ok, muy bien, entonces vamos a estar preparados para recibirle como es debido cuando este hermano regrese a nosotros. Vamos a verlo, Filipenses capítulo 2 y versículos 19 al 23. Nos vamos a adelantar poquito en nuestro estudio aquí, pero aquí podemos ver claramente que Pablo lo va a reenviar. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, estaban de acuerdo en todo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, sus asuntos en cuestión a su encarcelamiento, es decir, sus problemas judiciales, legales que él estaba teniendo. Y versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, él sería enviado nuevamente. Esto es muy importante. Siempre que vengan hermanos de un lugar a otro, es importante dar el anuncio de que van a venir para que tú puedas esperarlos y ser buen anfitrión de aquellos que van a venir, sabiendo que ellos están visitándote porque ellos te aman y tienen interés en ti, así como está diciendo Pablo de Timoteo. Él los ama, él quiere saber de vosotros tanto como yo. Recíbanle bien. ¿Quiénes son entonces Pablo y Timoteo? Punto número 2. ¿Quiénes son Pablo y Timoteo? Obviamente sabemos que Pablo es el misionero apóstol a la circuncisión. Apóstol de Jesucristo. Para mí, y espero que para ustedes, que lo entiendan como el título más grande que se haya podido tener. No hubo más apóstoles. Pablo fue el abortivo, el último. No hubo más después de él. Aunque muchos dicen que son apóstoles hoy en día, pero son absolutamente fraudulentos, apóstoles falsos, maestros falsos, llenos de corrupción. Pablo fue el último, el abortivo. Leemos ahí en Filipenses 1:1, la segunda parte. Siervos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo no utiliza su ya conocida frase en defensa de su apostolado, que él siempre, epístola tras epístola tras epístola, siempre usaba lo mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de hombres, o algo similar a eso. Siempre utilizaba eso mismo, vez tras vez. Pero en esta ocasión no hace eso. La razón es porque no está defendiendo su apostolado. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Efesios, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También lo vemos en Corintios. Vámonos rápidamente a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 1. En 1 Corintios 1:1 nosotros leemos lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. También lo podemos ver en Gálatas. Vámonos rápidamente a Gálatas. Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo claramente es un apóstol. El último, el abortivo. No hubo después de él. El título más grande que se le ha dado a un ministro. Apóstol. Sin embargo, él no se aferró a ese título. No se alzó el cuello. Apóstol en este caso. ¿Por qué?
porque tenía ahí con él a Timoteo, y Timoteo no era apóstol. Él dice que ambos son siervos de Jesucristo. Cuando él empleaba esa salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, era porque él estaba teniendo que defender su apostolado. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con Pablo y decían, él, el que era Saulo, apóstol, el que perseguía a la iglesia, apóstol, el fariseo de fariseos, apóstol, no lo acepto. Muchos estaban en contra del apostolado de Pablo, mayormente los judaizantes que aún rondaban en ese tiempo y están aún aquí hoy. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9 y versículo 1. 1 Corintios 9:1 nos dice lo siguiente: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Una y otra vez él tuvo que defender su apostolado porque no estaban de acuerdo con su apostolado. Lo veían y decían, ese, no lo creo. Esta es la razón por la cual él tuvo que defender su apostolado en todas estas iglesias a las cuales él escribió, porque habían llegado estos judaizantes y estaban influyendo a la recién formada iglesia. Los estaban influyendo negativamente y les estaba diciendo, no. Lo que dice Pablo de la gracia, no. Hay que circuncidarse, hay que guardar el día sábado, hay que guardar la ley. Es decir, que ellos seguían judaizando, seguían bajo la ley y estaban diciendo que la gracia que predicaba Pablo era insuficiente. Eso es lo que estaban diciendo. Estas iglesias estaban siendo influenciadas por otros grupos y estaban diciendo, ¿sabes qué? La gracia es insuficiente. Y Pablo está diciendo, no, yo soy el apóstol llamado por Dios, no de hombres y no por mi voluntad, sino por la suya. Pero aquí en Filipenses 1, él está diciendo, Timoteo y yo somos siervos. La palabra en griega ahí es doulos. De hecho, douloi, para ser específico, douloi. Douloi significa esclavo. Pablo, el apóstol, con el título más grande que se pudo tener en el ministerio, está diciendo, yo soy un simple esclavo. Y Timoteo también es un simple esclavo. Este era un término muy conocido durante esa etapa, porque todos estaban bajo gobierno romano. Recuerden, esto es una cosa muy interesante. 2/3 partes, escuchen bien, 2/3 partes del imperio romano eran esclavos. Esta es una gran cantidad de personas. Por eso todo el Nuevo Testamento está está llena de palabras que nos hablan acerca de ser esclavos, porque ellos lo conocían muy bien. Vivían el ser esclavizados todos los días, algo que nosotros no comprendemos hoy. Nosotros en nuestro país tenemos libertad. Hay leyes, sí, a las cuales me tengo que acatar, pero no es una esclavitud como la que ellos vivían. Y Pablo está diciendo, yo soy un miserable esclavo nada más. Y Timoteo también lo es. Un esclavo es una persona que ha sido comprada. La palabra bíblica es redimida. Cristo Jesús los redimió, los compró con su sangre preciosa, al igual que cualquiera de nosotros, implicando, Pablo, que él no era mayor a ningún otro esclavo. Aunque tenía el título superior de todos en cuestión al ministerio,
Él estaba diciendo: yo soy un simple esclavo. De hecho, alguien que tuvo posiblemente aún mayor título que él, o por lo menos uno lo creería, sería Santiago. Si ustedes recuerdan, Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago era hijo de María y de José, el que escribió el libro de Santiago. Medio hermano de Cristo Jesús. Medio hermano de nuestro Señor Dios. Eso significaría que él tendría todavía un título mayor, que él pudiera levantarse y pararse el cuello y de decir: yo, el medio hermano de Cristo. Pero no lo hizo. Santiago también se llama a él mismo siervo, doulos, esclavo del Señor. Vamos a verlo, Santiago. Okay. Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Wow. Ahora vamos a ponernos en perspectiva con lo que vimos en escuela dominical esta mañana. Nuestro hermano Omar Bazán habló acerca de aquellos que están detrás de los púlpitos, que son maestros falsos y exigen que se les sirva a ellos, ¿no? Yo soy el pastor, el ungido de Dios. Ustedes hacen como yo les dicte. ¿Quién eres tú? Sino simplemente un vil, miserable esclavo. No eres más importante o más grande que yo. Eres un esclavo como cualquier otro. Si el mismo apóstol Pablo no usó su título para elevarse, si el mismo medio hermano de nuestro Señor Jesucristo no utilizó su título de sangre que él tenía con Cristo Jesús para elevarse, y ellos se consideraban esclavos, ¿por qué entonces todos estos maestros exigen: yo soy intocable, hagan conforme yo les digo? No, discúlpame, pero no. Eres un esclavo como cualquier otro. Eres un pecador, salvo por gracia, igual que yo. Yo no soy mayor a ustedes, ni ustedes a mí. Todos estamos en la misma situación de esclavitud a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una característica que le corresponde a cada verdadero cristiano. Hemos sido comprados, redimidos por un precio, la cual es la muerte de cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver versículos que hablan acerca de esto. Efesios capítulo 1. Y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También lo podemos ver en 1 Corintios. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Aquí nosotros leemos lo siguiente: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, que yo no me glorío en mí mismo por lo que yo he hecho, o por el título que yo porto como pastor, o el título que portaba Pablo como apóstol, o el título que aportaba Santiago como hermano de nuestro Señor. Si te vas a gloriar, gloríate en Cristo Jesús, quien es el dueño, quien es el que compró a sus elegidos. Gloríate en Él. No te gloríes en tu miserable título. Tu título es el de esclavo.
ese es tu título. Vamos a ver también Primera de Pedro, capítulo 1, y versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, comprados por la muerte y sangre de nuestro Señor y Salvador. Si Él me compró, soy su esclavo. Y nada más que un esclavo. Y mi título no me hace más grande o mayor que usted. Al contrario, ahí en Filipenses, a partir del capítulo 2, habíamos hablado que el tema principal de todo el libro de Filipenses es la kenosis. Si usted recuerda lo que es la kenosis significa despojarme de mí mismo, viendo a otros como mayor que yo, para servirles a ellos y a Dios. Por lo tanto, si yo me pongo detrás de mi título y me empodero, implica que yo no estoy aplicando kenosis, que es el tema principal de Filipenses, sino que estoy diciendo, sírvanme ustedes a mí, mi título me hace mayor, ustedes son inferiores. La kenosis a mí no aplica. Cristo Jesús se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. Y si nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo y se despojó a sí mismo para servir, entonces a mí como pastor, ¿cómo puedo yo pararme y decir, mira, me levanto y me glorío en mí mismo y yo no soy capaz de servir a los demás me sirven a mí porque yo soy mayor que ustedes? Entonces tú estás diciendo que ella es mayor que Dios. Así es. Todos esos pastores que se consideran que son mayores y que nos tengan acá y hacen lo que yo digo porque yo te exijo, según ellos son mayores que Cristo Jesús, porque no están dispuestos a despojarse de sí mismos y a verse como unos esclavos únicamente. ¡Wow! ¡Qué tremendo para muchos que se encuentran detrás de estos púlpitos!, ¿no? Están diciendo que son mayores que Cristo Jesús porque usan su título y no pueden despojarse de él. Entonces ya vimos quiénes son Pablo y quiénes son Timoteos. Esclavos. Y todo el que se para detrás de estos púlpitos y es un maestro verdadero, se debe de comprender a sí mismo como esclavo. Muy bien, punto número 3. ¿A quién escriben y a quién saludan? Filipenses 1:1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Como en todas sus epístolas, Pablo está dirigiendo su carta específicamente a los santos que estaban radicando en ciudades específicas. Así como lo hizo con los colosenses, con los efesios, con los corintios, con los romanos, con los tesalónicos, con todos. Eran a santos que radicaban o vivían en ciertas ciudades. Esto realmente es tremendo, especialmente para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana considera que los santos están muertos, no que los santos están vivos. Pero todas estas cartas que nosotros estamos viendo, o que vamos a ver ahorita en los versículos, estos eran santos que estaban vivos, no habían tenido su defunción aún. Estaban vivitos y coleando y se les entregó a ellos estas cartas para que ellos las leyeran. La Iglesia Católica considera que... La Iglesia, me da risa, la verdad. La Iglesia Católica considera que el papado, quien esté en el poder del papado, es quien tiene que beatificar a los muertos, ¿sí? Ya que están muertos por 100, 200, 300 años, llega el Papa y alguien le dice, es que este fulano era santo. Y luego dice el Papa, hay que hacer una investigación para ver si realmente es santo, a ver si hizo milagros. Y si hizo milagros
y se comprueban y hay evidencia, entonces yo lo beatifico y yo lo digo quién es santo y quién no es santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Los santos estaban vivos, no muertos, y no se requería del papado ni de ningún ser humano hacer una investigación del fallecido para ver si este iba a ser bien. Es ridículo. Estos son santos vivos. Vamos a verlos. Okay. Colosenses capítulo 1 y versículo 2. Leemos claramente que los santos están vivos y son los que reciben estas epístolas, estas cartas. 1, 2. A los santos y fieles hermanos de Cristo que están muertos en Colosa. No dice eso, ¿verdad? Que están en Colosa, estaban vivos. Y ellos son los receptores de estas cartas y Pablo los está llamando santos. También lo podemos ver en Efesios. Efesios, ya se me apagó esto, creo. No, ahí funciona. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso. También en 1 Corintios, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Roma. Estaban vivos, no fallecidos. Es necesario establecer en efecto que esta santificación a la cual Pablo está aludiendo, la cual él está mencionando, nosotros la llamamos o la conocemos como santificación posicional o santificación inmediata, como gusten. Pero posicional yo creo que es más correcto realmente. Santificación posicional. Ahora, ¿qué es santificación posicional? Vamos a verlo. Santificación posicional es dada por Dios por estar en Cristo, la cual les ha hecho santos. La palabra santo quiere decir apartado para el servicio de Dios, apartado de este mundo para el servicio de Dios. Entonces, Dios me compró, ya hablamos de la redención, Él me compró, soy su esclavo, le pertenezco a Él. Antes no era su esclavo, pero bajo la gracia, bajo lo que Cristo hizo, bajo la sustitución vicaria de su muerte en la cruz del Calvario, Él me ha puesto en Cristo Jesús. Y automáticamente mi posición ha cambiado. Antes no era santo, ahora lo soy porque estoy en Él. Santificación posicional. Por lo tanto, es algo que no necesito que el papado haga. Es algo que Cristo Jesús hace. Esto sucede inmediatamente, por eso lo llaman también santificación inmediata. Esto sucede inmediatamente, mi posición cambia delante de Dios, después de haber recibido la gracia de Dios, la cual es el regalo de la vida eterna, la cual nosotros no merecemos, la cual se otorga por el sacrificio vicario de Jesucristo y únicamente por Él, y Él es quien me hace santo y no requiero de ningún santo papa. Ni necesito estar muerto para que esto suceda. Esto sucede en vida. Somos declarados santos o justos, no porque nosotros seamos inocentes. Yo soy un vil pecador, al igual como cada uno de ustedes, pero soy salvo por gracia, al igual como todos los que son elegidos. Por lo tanto, yo debería de ser considerado culpable, no inocente. Pero se me ha declarado justo, es decir, inocente. No porque yo lo sea, porque no lo soy, sino porque estoy en Cristo y Él es el inocente, Él es el perfecto, Él es el que no tiene mancha, Él es el único que ha guardado y cumplido la ley al pie de la letra, y porque yo estoy en Él, yo soy hecho justo. Por eso es sustitución vicaria.
porque estoy en Él y Él lo cumplió, Él lo imputa sobre mí. Vamos a ver 1 Corintios, creo que ya lo leímos, ¿no? Creo que ya lo leímos, pero vamos a ver otro, 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿quién me santifica? Cristo. ¿Quién me justifica? Cristo. ¿Quién me lava? Cristo. ¿Por qué? Porque le ha placido a Dios por medio del Espíritu Santo llevarme a sus pies y ponerme en Él. Eso es santificación posicional. No depende de ningún pobre, miserable hombre. Vamos a ver también 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 2. Versículo 21. 2 de Corintios 5, 21 nos dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No porque yo sea justo, sino porque Él lo es. Santificación posicional significa que nuestra posición delante de Dios ha cambiado. Ya no estamos muertos a nuestros delitos y pecados, sino que ahora tenemos vida nueva. Nos ha dado vida nueva juntamente con Cristo. Y ahí viene el versículo, Efesios 2:5, si usted gusta verlo. Nuestra posición también ha cambiado porque ahora soy ciudadano del cielo, soy ciudadano de gloria. Y previamente yo no era ciudadano del cielo. Yo no tenía esa ciudadanía, por lo tanto mi posición cambió. Antes no era hijo, pero después de su gracia soy hijo. Mi posición cambió. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, pero ahora tengo vida nueva en Cristo Jesús. Mi posición cambió. Antes no tenía ciudadanía, ahora tengo ciudadanía. Antes no era adoptado, no era nada que ver con Cristo, y ahora soy adoptado dentro de su familia. Mi posición ha cambiado. Esto es santificación posicional. Depende de Dios únicamente y no de un hombre. No es necesario que yo esté muerto. Por lo tanto, ¿quiénes son los receptores de esta carta? Los santos vivos, llamados a ser santos por Cristo Jesús, por medio de su gracia, que es en Cristo Jesús, por la intervención del Espíritu Santo. Ellos son los lectores de esta epístola que fue escrita por Pablo a manos de su amanuense Timoteo. Pero este me gusta, vamos a leerlo rápidamente. Sé que me estoy brincando pedacitos, pero quiero ver este. Uno de mis versículos favoritos, realmente. Antes yo no era nada delante de los ojos de Dios. Era enemigo suyo. Enemigo. Transgresor. Esto es lo que yo era. Pero gracias únicamente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque así le plació a Dios, Él me otorga esa gracia, me la ha otorgado, y yo fui salvo por Él. Todos los elegidos, eso ha sucedido. Y de ser un pecador asqueroso, transgresor, enemigo de Dios, fíjense lo que dice que ahora somos, nuestra posición. Primera de Pedro, capítulo 2. Vean nada más, qué precioso. Antes era enemigo de Dios y después de haber sido lavado por su sangre preciosa, vean lo que dice que somos.
Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9 nos dice claramente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o comprado o redimido por Dios, o sea, esclavos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque soy esclavo, se me ha dado el privilegio, no solamente a mí, sino a cada uno de ustedes que han recibido su gracia, de hablar de las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el deber de cada uno que es parte de esta nación santa, real sacerdocio. Esto también es un error que tiene la Iglesia Católica, la cual salió originalmente por ayuda de la doctrina de los Nicolaitas. No voy a hablar de Nicolás porque este no es el momento y no tenemos el tiempo. Pero la Iglesia Católica romana, salió a base de la doctrina de los Nicolaitas. Y una de las cosas que decía Nicolás es: no todos somos sacerdotes. Pero aquí claramente Pedro, el apóstol, dice que los elegidos, la iglesia, los santos, somos real sacerdocio. Todos somos sacerdotes de nuestro Señor Altísimo y todos tenemos el deber de impartir el Evangelio. Y cada hombre, varón, que es receptor de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es sumo sacerdote de su propia casa. La iglesia es muy distinta a lo que Nicolás enseñó. Dejan que el sacerdocio sea de exclusivamente algunos, cuando la Biblia claramente dice que todo esclavo es sacerdote. Todo aquel que ha sido adquirido por Dios es real sacerdote. Wow. Real. Pertenecemos a la realeza. ¿Y eso es paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que él, yo soy, los creyentes, somos adquiridos o comprados por Dios? Es decir, somos esclavos. Pero dice ahí 1 Pedro que somos de la realeza. ¿Cuándo hemos escuchado de un rey que se haya hecho esclavo? O un esclavo más bien que sea rey. Eso es paradójico. Pero así de preciosos somos nosotros para Dios. Somos un pueblo de esclavos adquirido por Él y Él nos llama realeza. Sacerdotes todos. Ciertamente nuestra posición ha cambiado por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, último. Con esto, no es lo último. ¿Quién representa a los santos de Filipos? Dice ahí, Filipenses 1:1, la última parte, casi lo último, dice obispos y diáconos. Las epístolas de Pablo siempre fueron conocidas como epístolas rotativas o circulares que se entregaban y se rotaban y se podían leer en las diferentes iglesias, y así deberían de ser. Y siempre, por lo general, eran leídos por ya sea los diáconos o los pastores, los obispos de esa iglesia. Ahora, una cosa que tenemos que entender y tenemos que aclarar, que es muy importante: el obispo, el anciano y el pastor son el mismo individuo. Muchas congregaciones piensan que el obispo es una cosa, el pastor es otra cosa y el anciano es otra cosa, es otra persona. No. No confundan. Estos tres títulos no son tres funcionarios distintos, sino que es el mismo funcionario con tres capacidades distintas. Para empezar, se le llama pastor al individuo que es esclavo, llamado por Dios, comprado por Él, con el propósito de alimentar la grey.
Y esta grey, estas ovejas o este redil no le pertenece a ese pastor, le pertenece a Cristo. Él es el dueño del redil. Y le ha dicho a su esclavo que alimente a sus otros esclavos. El esclavo que está detrás del púlpito no es más importante que los otros esclavos que está alimentando. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro claramente: apacienta mis ovejas, no las tuyas, son las mías. Engórdalas, por favor. Hermano Noé dice que ya comió mucho pip. Su trabajo del pastor es la alimentación por medio de la exposición de la palabra de Dios. Si no hay exposición de la palabra de Dios, entonces no hay alimentación. Se le llama al mismo individuo anciano por sus cualidades como consejero. Esta es la razón por la cual el pastor o el anciano no debe de ser neófito, porque si es neófito, entonces nunca va a poder aconsejar. Y neófito no significa, o la madurez no implica cuestiones de edad. Recordemos que Timoteo no era neófito y él era pastor a los 18, 19 años de edad. Era muy jovencito Timoteo cuando él estaba predicando. Recuerden que el mismo apóstol Juan tan solo tenía 13, 14, 15 años de edad cuando él caminó junto con nuestro Señor Jesucristo. La madurez en Dios no tiene absolutamente nada que ver con la edad. Esa es la razón por la cual estamos utilizando a nuestros jóvenes, para que empiecen a estar detrás de estos púlpitos. Tenemos a Eliezer aquí, tenemos a Isaí aquí. ¿Por qué? Porque la edad no importa. Pero un anciano tiene que ver con su educación cristiana para poder llevar a cabo una buena consejería a las personas que así lo requieran dentro de la congregación. Y se le llama obispo a este mismo individuo por sus trabajos como supervisor o sobreveedor de la organización general del redil. Esto no significa que porque es supervisor o sobreveedor, que él es el rey y le hace así y todo el mundo hace lo que él desea. No, así no es. Un sobreveedor ama, muestra por ejemplo y no dicta. En cuanto al diácono, al igual que el pastor, también es un esclavo comprado por el dueño del redil, es decir, Jesucristo. El diácono es escogido por la misma congregación para esto. Si nosotros observamos, y no vamos a ir ahí porque ya no tenemos tiempo, pero si observamos en Hechos capítulo 6, los apóstoles le dijeron a la iglesia de Jerusalén que de ellos escogieran, de ellos mismos, diáconos, para que sirvieran a las mesas. Una de las cosas que tenemos que ver en cuestión a los diáconos, lamentablemente en la mayoría de las congregaciones se elige al diácono por razones equivocadas. Se elige al diácono porque es un negociante pudiente y tiene éxito. Se elige a un diácono porque dicen, este es un médico y por ser doctor, hombre, entonces hay que hacerlo médico, hay que hacerlo diácono porque es médico. No, mira, aquí está el ingeniero fulano, bien exitoso, al arquitecto, ¿no? Este es tremendo. Y ve todo, entonces él es exitoso, lo vamos a poner como diácono. Esas son razones equivocadas por las cuales se ponen a los diáconos en el diaconado. Si nosotros vemos los requisitos del pastorado y del diaconado en 1 Timoteo capítulo 3 y los observamos de forma muy cuidadosa, es lo mismo. Los requisitos pastorales son los mismos que los requisitos diaconales. Son idénticos. Es decir, que el diácono debe de tener la misma altura espiritual y de conocimiento bíblico y teológico que el mismo pastor. Si no tiene este mismo estudio y este mismo aprendizaje y este mismo nivel de entendimiento bíblico, no tiene nada que estar haciendo como diácono de la iglesia. Pero eso no es lo que sucede. Las iglesias hoy establecen a los diáconos de acuerdo a su
éxito y su posición y sus títulos, y no de acuerdo a su conocimiento de la palabra de Dios. No llenan el requisito establecido por la palabra de nuestro Señor Dios. Una cosa interesante, el diácono no es esclavo del pastor. Ese también es otro problema muy grande. El pastor tiene sus diáconos como, a ver, y hazme esto, y los trae, ¿no, hombre? Como si fueran ellos secretario personal del pastor. Mal. El diácono es siervo de la iglesia, quien lo ha escogido para esa posición. Es siervo de Dios y de la congregación, no es siervo del pastor. Por último, ya casi. Sí termino en 5 minutos, va. ¿Cuál es el saludo y la intención de esta misma, del saludo? ¿Cuál es la intención? Filipenses 1:2, con eso terminamos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, estas dos son palabras muy utilizadas también a lo largo de todas las otras epístolas de Pablo. En todas, él dice gracia y paz, respectivamente en el griego y en el hebreo, charis, shalom. Charis era el saludo. Nosotros aquí en español decimos, hola, ¿cómo estás? En inglés dices, hello. En japonés dices konnichiwa, quién sabe qué dicen. ¿Ok? Cada país, cada idioma tiene la forma en que se saludan cuando se conocen o cuando llegas a ver un individuo. Sus saludos. Bueno, para los griegos el saludo era charis, gracia. Para los hebreos el saludo de hola es shalom. Hola, shalom. Pablo entonces les está diciendo simplemente hola. Pero es mucho más que, no puedo decir simplemente hola. El orden de estas palabras siempre es charis, shalom. Nunca en ninguna de las epístolas vemos que diga shalom charis. Nunca dice shalom charis. Dice siempre charis, shalom. La razón de esto es muy específico. Todo el mundo está buscando paz, ¿no? La verdad es que todo el mundo quiere paz. Ahorita, prendan las noticias y vemos lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, y vemos lo que está sucediendo con Israel y los del estrecho de Gaza, y vemos que todo el mundo está diciendo cese al fuego, cese al fuego. Debe de haber un cese al fuego, paz, paz, paz. Todo el mundo quiere paz. Ves a las Miss Universo en sus entrevistas y ¿qué quieres? Paz mundial. ¿Sí? Todo el mundo quiere paz. Pero la realidad es que nadie puede obtener paz sin antes tener charis, es decir, la gracia. No puedes tener paz sin antes previamente haber sido receptor de esa gracia, que es únicamente mediante la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, no puedes tener paz sin gracia. Tiene que ser charis antes del shalom. Siempre, cada vez. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Verdaderamente quieres tener paz como el mundo dice que quiere tener? ¿Quieres tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Que viene únicamente... Entonces, eso viene exclusivamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, nunca vas a poder obtener la paz. Esta, entonces, es la intención de Pablo cuando él, vez tras vez tras vez, le dice a sus lectores, charis, shalom. El origen de esta paz es la persona de Dios Padre trascendente. Pero yo no puedo tener esa paz por medio de Dios Padre trascendente, a menos de que vaya primero por medio de Cristo Jesús, Dios inmanente. Sin Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes el día de hoy y que hayan comprendido
¿A qué se refieren estos primeros 2 versículos de esta gran epístola tan personal para Pablo a los filipenses? Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta mañana estos primeros 2 versículos de esta tan grande y preciosa epístola, una carta tan personal para el apóstol Pablo, para con sus lectores los santos que se encontraban en Filipos. Gracias, Señor, porque todos nosotros que hemos sido receptores de su gracia, que hemos sido redimidos, hemos sido hechos santos, esclavos santos, pero no esclavos cualquiera, sino esclavos que pertenecemos a la realeza. Gracias, Señor, por habernos cambiado de posición, de ser pecadores, enemigos, transgresores, a ser puestos dentro de la ciudadanía del cielo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.